habido bastantes preguntas que he intentado agrupar un poquito. Empezamos con las vacunas. Preguntan, Emilio, ¿la Sociedad Española de Nefrología en las recomendaciones o solicitud que ha hecho ha priorizado diálisis antes que trasplante o trasplantes antes de diálisis o por igual dializados o trasplantados? No se ha priorizado porque el riesgo es alto en todas las modalidades de tratamiento renal sustitutivo. Viendo los datos de priorizar, hubiésemos priorizado por los pacientes en hemodiálisis, dado que en cualquier caso son los que menos pueden asumir las medidas de confinamiento y distanciamiento social. Pero de todas maneras, como la mortalidad es elevada en cualquiera de los grupos, se ha optado por que vayan todos en el mismo paquete y que se incluyan en el próximo grupo de pacientes vulnerables susceptibles de ser vacunados. Perfecto, ojalá sea así. Y Felipe, una pregunta muy puntual, ¿la vacuna de Oxford es con virus inactivado? No, no es un virus inactivado, es un adenovirus de chimpancé. Es un virus del catarro del chimpancé. Entonces, el motivo de ser el catarro del chimpancé es que es un vector viral que replica poco, pero algo replica. Y dentro de ese vector viral está insertado dentro de su genoma la proteína S completa acordaros lo que he dicho en la presentación, que la proteína S es por donde entra el virus a la célula, ¿no? Pues esta proteína S lo que se hace es, su gen se pone dentro del gen del chimpadenovirus. Y entonces se inyecta este chimpadenovirus y se produce la proteína del adenovirus del chimpancé, que es un virus del catarro del chimpancé, y se produce proteínas, la proteína S completa. De hecho, la proteína S aparece en la membrana de la célula. Esto es reconocido por los anticuerpos y es cuando se produce la respuesta celular. El motivo de ser de chimpancé y no humano es porque y esto le pasa a todas las vacunas que son vectores virales, la respuesta inmunitaria frente al vector viral, la primera vez no, porque la persona no se ha expuesto, pero la segunda o la tercera vez que vacunes con la misma vacuna, la respuesta inmunitaria frente al vector es tan importante que impide que haga una respuesta frente a lo que está dentro, frente a digamos, el inserto de la S. Por esto, si nos vacunamos con un adenovirus humano que sea muy frecuente en los catarros humanos, como es el adenovirus 5, lo que ocurre es que no funcionan. No funcionan porque la respuesta inmunitaria es tan potente, ya tenemos respuesta inmunitaria frente al catarro, respondemos tan potentemente frente al virus del catarro que no le da tiempo a la proteína del coronavirus a aparecer, ¿no? Vale. Bueno, un poco en línea con esto, el paciente trasplantado está inmunodeprimido por definición. La pregunta es, ¿hasta qué punto hay alguna de estas vacunas que no se puede administrar y qué evidencia de seguridad tenemos de las vacunas en trasplante y qué evidencia tenemos de eficacia? Creo que tenemos más evidencia de seguridad que de eficacia, pero que conteste quien quiera de los dos. Emilio, si quieres empezar. Sí, a ver, hay muy poca información respecto ni de eficacia ni de seguridad. De seguridad hay poca a largo plazo en cualquier caso, en cualquier población, más en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada en tratamiento no sustitutivo, que prácticamente nunca se incluyen en ensayos clínicos y en estudios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que presumir que tanto eficacia como seguridad vayan a ser semejantes a la población general y, en cualquier caso, está el riesgo de fallecer, que sin duda creemos que la mejor opción es esta, aunque he de decir que no hay ensayos clínicos que avalen lo que estoy diciendo, pero es que muchas veces tenemos que tirar para adelante porque es probable que nunca tengamos esa información y ante el riesgo de fallecer, sin duda, pues habría que optar por vacunas. Sabe mucho más Felipe que yo, pero a ver qué opina él. Lo que sí tenemos es información con la vacuna de Pfizer y de Moderna en una población que no son, como bien decía Emilio, enfermos renales, pero que si estudias el sistema inmunitario se parece al de un enfermo renal. En el sentido, un enfermo renal, y vosotros me corregís, tiene un sistema inmunitario con más senescencia y con más problemas de respuesta inmunitaria que las personas que no tienen esa enfermedad renal. Entonces, esto ocurre también en algunas personas mayores. Y lo que sí existe información tanto con la vacuna de Pfizer como la vacuna de Moderna en personas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Es verdad que no con enfermedades renales, pero sí con otras enfermedades crónicas, y la eficacia es exactamente la misma. En cuanto, una cosa que quiero remarcar, cuando hablamos de eficacia es para evitar enfermedad, no para evitar infección. Eso es importante. Es decir, lo que estamos evitando es que las personas enfermen, no estamos evitando que las personas se infecten. ¿Vale? Si se infectan o no, no lo sabemos a día de hoy. Por lo tanto, para evitar enfermedades, claro, y que, de hecho, el 20% de las personas que se incluyeron en estudios de Moderna y de Pfizer eran personas con enfermedades crónicas. Esto no ocurre con la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford, los primeros 12.000 personas que estuvieron vacunados, no había nadie con enfermedades crónicas ni personas mayores. Por lo tanto, a día de hoy no tenemos información con la vacuna de Oxford, por lo menos, perdón, no tenemos datos con la vacuna de Oxford por lo menos publicada. Igual ellos la tienen y por lo tanto las autoridades también la tienen. Pero publicada no tenemos información de que la vacuna funcione para personas crónicas. Como sabéis, la eficacia de la vacuna de Oxford es aproximadamente un 30% menor a las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y además, la eficacia, y esto sí lo sabemos de la de Oxford y no en vacunas de Pfizer y de Moderna, la eficacia para evitar infección es del 0% de la vacuna de Oxford. Desde la vacuna de Oxford a la dosis que se está dando en Reino Unido y que se ha propuesto a EMA, que lo evaluará el 29 de enero, la eficacia es 0 para evitar la infección. Pero Felipe, entonces, ¿cualquiera de las vacunas se podría dar en trasplantados? En principio sí. Perdona, esto no te he contestado. Sí. O sea, desde el punto de vista de riesgo de seguridad, sí. Existe una vacuna de Merck, que es una vacuna que todavía no, que evaluaremos nosotros de aquí a unos 3 meses, que es un vector viral vivo, como el vacuno del sarampión. En estos casos, que son vectores virales vivos, estos sí pueden tener más problemas. Por lo tanto, si a mí me preguntaras, las vacunas de Oxford no tienen problema desde el punto de vista de la seguridad, porque no va a replicar y no va a producir enfermedad. La vacuna de RNA tampoco, y las vacunas de proteína, que son las siguientes que vendrán, tardarán más, pero probablemente sean las mejores, como es la de Novavax, estas en principio tampoco tienen problema. Las vacunas de vectores virales vivos, como es esta, de Merck, que es del sarampión, esta sí puede dar más problemas, ¿vale? Vale, y Emilio, ¿cómo contempláis los niños con insuficiencia renal? Porque claro, en niños no han entrado en ningún ensayo de vacuna. Claro, a fecha de hoy los niños, por lo menos las vacunas que ya se están utilizando, que están comercializadas, no se han incluido y por lo tanto no se está recomendando la vacunación de población general menor de 16 años, creo que es. Si la población general menor de 16 años no es candidata, menos y además estuviese en tratamiento renal sustitutivo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues los niños no podemos recomendar la vacunación. Solo sería para adultos. Vale. A ver, hablan también hasta qué punto estos tratamientos que has explicado, Felipe, se modificarían en un paciente con insuficiencia renal o trasplantado, un paciente en diálisis con insuficiencia renal o con trasplante. Ya has dicho que hay algunos que con filtrados de menos de 30 no se pueden administrar, pero por lo demás... De estos fármacos, si veis en Rusesi hay 3 grandes grupos de fármacos, ¿no? Que por un lado son los anticuerpos o el plasma, por otro lado son los antivirales, que es el Remdesivir en este caso, y por otro tercer grupo que son los antiinflamatorios. Aquellos que no se pueden dar en enfermos crónicos son el Remdesivir. No se puede dar no sino porque no hay experiencia y porque no hay ensayos clínicos. Ya te digo, el ensayo clínico está en marcha y en nuestro centro estamos participando y esperemos que estos resultados impliquen que sí se pueden dar. De hecho, y esto sabéis más que vosotros, hay alguna publicación, seguro que la conocéis, de que parece que hemodializa el Remdesivir, ¿no? Y por lo tanto, supongo que es un fármaco que al final sí se podría dar, pero no hay datos todavía y por lo tanto no está indicado y aquellos pacientes que tienen colesterol por debajo de 30 no se debe dar. Pero ahora, poder poner plasma, poder poner anticuerpos o poder poner antiinflamatorios, en principio en esto no hay problema. Siempre los antiinflamatorios, siempre que no haya, sobre todo los anti-IL-6, que no haya una enfermedad bacteriana activa. Es decir, siempre que no haya una sepsis, porque en estos casos el anti-IL-6 no se debe dar. Pero en otro caso se puede utilizar igual
que las personas, esto por ejemplo nosotros en trasplantados, lo que bueno, llevamos bastantes trasplantados renales, muchísimos. Lo que hacen los de la unidad de trasplante renal es que vienen, le dejan solamente con cortisona y nosotros sobre esta base de cortisona que la persona ya lleva, que le quitan el resto de fármacos para evitar el rechazo, lo dejan con cortisona. Nosotros vamos jugando con antiinflamatorios para poder evitar sobre todo el fenómeno inflamatorio del estadio 3 que digo, ¿no? Pero el resto de fármacos, como digo, sí se pueden utilizar sin problema. Bueno, hay una pregunta, dos preguntas de la misma persona, que la primera ya directamente, si tener una insuficiencia renal es un mayor riesgo de cara a coger el COVID. No, a coger no, ya os lo digo y no hace falta que lo conteste, ya lo digo yo, que no, que todos igual, pero ¿qué pasa con el COVID y el riñón? Tanto en pacientes, o sea, no en diálisis y trasplante, digamos, sino en pacientes sin insuficiencia renal, ¿qué pasa con el COVID en el riñón? O pacientes que ya tienen insuficiencia renal, ¿qué puede pasar con un COVID complicado? Los datos que presento del registro solo incluye pacientes en tratamiento renal sustitutivo, con lo cual no incluirían dentro de esta pregunta que nos están haciendo, ¿no? Yo creo que lo que hay que remarcar es que el paciente con enfermedad renal crónica en tratamiento renal sustitutivo son pacientes con edad avanzada, con mucha comorbilidad, y aquí incluyo la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Todo ello crea un magma, un caldo de cultivo perfecto para que sean precisamente ellos los pacientes que si cogen el virus y el virus entra en ellos, desarrollen una progresión peor y puedan acabar hospitalizados o con el síndrome inflamatorio y conducirles al fallecimiento, ¿no? Con lo cual, no solo por la enfermedad renal en sí misma, sino por esta suma de factores comórbidos, es una población especialmente vulnerable. No sé, Felipe, si nos puedes comentar en los riñones, en pacientes con un COVID, con mucha inflamación y tal, se han encontrado virus, se ha visto insuficiencia renal, hemos dializado un montón de pacientes sin insuficiencia renal previa que han hecho fracaso renal agudo, crónicos que han empeorado, ¿no? Cuando hay una debacle de estas, el riñón sufre, ¿no? Sí, sufre en de varias formas. Por un lado, por el virus y por otro lado, por los fenómenos... ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Y por otro lado, por los fenómenos, digamos, trombóticos, por las dos cosas, ¿vale? El virus claramente afecta al riñón y claramente algunos de nuestros pacientes hacen insuficiencia renal, pacientes que previamente estaban bien, sobre todo diabéticos, que probablemente ya tenían, como bien decía Emilio, cierto grado de patología renal no muy evidente, pero que empeoran y que se ponen con creatininas que llegan 2, 2,5, etcétera, que el clearance le baja claramente, que luego se recupera bien, que normalmente se recupera bien. Eso estoy hablando de pacientes en estadios 2-3. Y luego cuando pasan y hacen distrés y sobre todo cuando hacen fallo multiorgánico, aquí es donde juega ya no el papel, no solo digamos el virus, sino que empieza a jugar un papel sobre todo los fenómenos protrombóticos. Yo en las UCIs tengo, mientras que en pacientes en sala he visto, pues habré visto 1000 y pico, porque he supervisado la mitad de los pacientes del tratamiento de la mitad de los pacientes del hospital clínico. En UCIs tengo menos experiencia, pero por lo que en las sesiones que he escuchado y cuando hemos tenido reuniones con los de UCI, el distrés es importante, pero lo que es muy determinante para la muerte del paciente es el fallo multiorgánico. El fallo multiorgánico, y aquí juega un papel muy importante el riñón, ¿no? Es decir, que para ellos cuando estos pacientes el riñón les falla por este fallo multiorgánico que parece que tiene que ver con estos fenómenos protrombóticos generalizados, las cosas no suelen ir bien, ¿no? Sí, yo diría por pacientes que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, un trasplantado que tiene un COVID moderado, pues más o menos le pasa como con cualquier infección, ¿no? Puede que deteriore un poquito, pero recupera y tal. Claro, si el tema es catastrófico, si es en la UCI intubado y tal, ya, bueno, lo que pueda pasar con ese riñón ya no sabemos, porque ya no es el riñón, ya es todo, es el corazón aturdido, pulmones, todo, ¿no? Entonces, que un COVID normal no tendría por qué ser una gran calamidad para un paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, lo que decía Emilio, claro, los pacientes en diálisis suelen ser mayores. En general son
bastante mayores y tienen bastante enfermedad asociada. No estamos hablando de un paciente poliquístico de 50 años que hace un año de diálisis y luego se trasplanta. No es el prototipo de paciente de diálisis que está hablando Emilio, ¿no? Él habla sobre el grueso de pacientes de diálisis, pacientes mayores que ya no están en lista de espera, bueno, con mucha enfermedad, ¿no? Pero bueno, y lo que decía Felipe, pacientes que no tienen insuficiencia renal de base y que la hacen, esto ya es signo de que es un cataclismo importante. ¿Qué le diríais a la madre de un niño de 7 años que hace un año que no va al cole por el miedo del COVID, con un filtrado de 50 tiene? Y claro, tampoco se vislumbra que se vayan a vacunar o no se sabe, con lo cual, ¿qué hacemos con estos niños con insuficiencia renal? ¿Los tenemos en casa hasta que llegue la vacuna de los niños o qué hacemos? Yo no tengo información clara al respecto, pero dada la escasa afectación de los niños en esta patología, yo por lo menos intentaría que hiciese la vida lo más normal posible dentro de unas medidas razonables de protección, ¿no? Pero yo creo que no estaría justificado el tener al niño enclaustrado sin salir y sin ir al colegio, pero no tengo una información tampoco científica al respecto. Además, con un filtrado de 50, dice casi, con lo cual esto funciona bastante bien, ¿no? Bueno. Y qué pregunta, no me ha quedado claro, con un filtrado de 12%, ¿qué vacuna ponerme? No, Felipe, no limita para nada el filtrado. No limita, no limita. No. La pregunta tenía que ver más, pues yo lo entendí contigo, por lo que también había dicho Emilio, tiene que ver más con el hecho de que al estar inmunodeprimidos los pacientes con enfermedad renal crónica, pues puedan hacer, digamos, como un paciente hematológico, ¿no? Que la vacuna pueda tener un efecto secundario grave porque pueda provocar, digamos, una diseminación del virus. Pero esto no ocurre en las vacunas. Es verdad que los enfermos hematológicos graves probablemente o en pacientes con SIDA muy evolucionados y que estos probablemente no respondan a las vacunas, como ya no responden a las vacunas normales, ¿no? Pero yo creo que el mensaje para llevar a casa es pensar en una vacuna que pondríais a un paciente con enfermedad renal crónica y que funcionara muy bien. No sé, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la hepatitis A. Pues esperar lo mismo en las vacunas de COVID. La misma eficacia de las vacunas de RNA de COVID. La misma eficacia, ¿vale? En cuanto a enfermedad. Distinto es en cuanto a infección. Pero en cuanto a enfermedad, esperar la misma eficacia y los mismos efectos secundarios más o menos, ¿vale? Y todo se pone en la vacuna de la hepatitis B, por ejemplo, sin ningún problema. Pues lo mismo, ¿no? Sería... Es verdad que es un poquito más reactogénica, es decir, la vacuna de la hepatitis B, la vacuna de la gripe, produce un cuadro, digamos, de anafilaxia en 1 de cada millón de personas que se les pone. Y estas vacunas, tanto de Moderna como la de Pfizer, este problema de anafilaxia está en 1 de cada 100.000. Es decir, es unas 10 veces mayor que esto. En general, no ha habido ninguna muerte y los casos de anafilaxia se resuelven bien y fácil cuando se inyecta adrenalina, ¿vale? Y para que veáis que no tenemos miedo, todos nos vacunamos en el hospital. O sea, que yo sepa, no ha habido nadie que haya dicho que no, a nivel, al menos en el servicio de nefrología, que es lo que conozco. O sea, que creo que esto es Ni ningún efecto adverso reseñable, por lo menos en mi hospital. También todos nos hemos vacunado, médicos y enfermeras, y no de la primera dosis, por lo menos, y quitando mínima molestia local al rato de habértela puesto, pero que desaparece de forma espontánea al día siguiente, ya está. Pero mira, pregunta una cosa. Perdón, Felipe, adelante. Sí, que cuando os pongáis la segunda dosis, yo ya le he pasado el COVID y me han dejado como, digamos, para el final, ¿no? De los sanitarios, cuando nos esperan. Aunque yo estoy en primera línea, me han dicho que me espera a los de segunda línea para vacunarme. Pero parece ser, por lo que dicen los estudios, cuando recibamos la segunda dosis, los efectos secundarios son un poquito más importantes, ¿eh? O sea, que esperarás algo más de dolor y algo más de sensación distérmica o de efectos generales, pero no mucho más de lo que cualquier vacuna cuando se pone la segunda dosis, como por ejemplo pasa con la vacuna del tétanos. La vacuna del tétanos, la primera vez no lo ponemos, algo de dolor,
la tercera vez que te la pones ya se te pone el brazo un poco que te duele bastante más. Pues algo parecido, ¿no? Algo parecido. Te lo digo porque no vaya a ser que luego, después de la segunda dosis... Yo iba muy tranquilo a la primera, a ver ahora. Ya con esto. También en esta línea, Andy, ya lo estamos viendo con todos los compañeros y ya lo sufrirás tú también, supongo. Los que habéis pasado el COVID, la reacción a la primera dosis es bastante más que los demás. O sea que un poquito de... Sí, se pasa un poco peor, he oído. Una pregunta muy concreta. Preguntan si para ver la eficacia de la vacuna hay que medir anticuerpos después. En general lo que se hace, ¿no? Por lo menos en los registros, lo que se está teniendo en cuenta, y ahora estamos diseñando el registro de vacunación también de la Sociedad Española de Nefrología, lo que vamos a hacer es un control serológico de la tasa de anticuerpos, ¿no? A ver cuánto duran, cuánto tiempo está, por lo menos es la manera de medirlo. Luego también se pueden medir... Pero de investigación, hablas a nivel de investigación, ¿no? No a toda la población esto. Supongo. No, yo estoy hablando dentro de los pacientes, una continuación del registro de pacientes en el sustitutivo a proponer a los servicios de nefrología es el registro del control serológico post-vacunación, ¿no? Medido por anticuerpos. Es verdad que la inmunidad celular también se puede medir de otras maneras ya más difíciles, igual, de usar a nivel general y que, bueno, se va a hacer solo en pequeñas muestras de hospital, en algunos hospitales, ¿no? Pero para el resto de la comunidad nefrológica sí que vamos a proponer una continuación del registro actualmente en funcionamiento teniendo en cuenta los anticuerpos. Pero a nivel de población no, ¿verdad, Felipe? No, el problema que tienen los anticuerpos a día de hoy, yo creo que es muy interesante, Emilio, lo que acabas de decir, porque puede servir para una cosa, es para tener marcadores surrogados de respuesta. Es decir, no tenemos un marcador que prediga qué paciente responde y qué paciente no responde desde el punto de vista inmunitario, que es la pregunta. Es decir, actualmente los ensayos clínicos, los endpoints, los criterios de valoración de funcionar o no, es si las personas se enferman o no enferman, pero no la respuesta de anticuerpos, porque no tenemos, a diferencia, por ejemplo, de hepatitis B, que hemos hablado antes, que teniendo por encima de 10 unidades internacionales significa que estás protegido de la hepatitis B, no tenemos un marcador en COVID diciendo si tienes un anticuerpos de unión, los binding antibodies, o un anticuerpo neutralizante por debajo, por encima de un determinado nivel, eso significa que esta persona está protegida. Ni sabemos para los que hemos pasado la infección, ni lo sabemos para la vacuna a día de hoy. Pero yo creo que es muy interesante la iniciativa vuestra, Emilio, porque probablemente esto puede ayudar mucho a saber si la respuesta inmunitaria en personas de riesgo, como pueden ser los enfermos crónicos, es la misma que la población, digamos, sin enfermedad renal crónica, y si esto puede ayudar a hacer un marcador de respuesta, es decir, determinar si unos niveles de anticuerpos pueden predecir qué persona vaya a estar protegida. Esto, de hecho, por ejemplo, habréis escuchado de que en Israel están muchísimos vacunados. Hay casi un 25% de la población vacunada con la vacuna de Pfizer. El motivo es que Israel ha cogido y se ha puesto y le ha ofrecido a Pfizer hacer PCRs semanales a toda la población vacunada. Y entonces, fíjate que la evaluación de la vacuna de Pfizer en población general en Israel no están siendo los anticuerpos, está haciendo PCRs. ¿Vale? Lo que se han encontrado que de 180.000 que estaban vacunados, los primeros 180.000, 12.500 se infectaron. ¿Vale? 12.500 se infectaron. Eso significa una tasa de infección del 6%. Bueno, en principio, es decir, o sea, todo lo que sea esto va pero al final lo que yo creo que tenemos que medir a día de hoy es si el número de personas que enferman una vez que la vacuna, después del día 28 o en el caso de la vacuna de Moderna, después del mes y medio. ¿Vale? ¿Y estos que les sale la PCR positiva después de la vacuna no desarrollan síntomas, pero pueden contagiar, crees? Esto no se sabe. Eso es posible que contagien y eso es un tema desde el punto de vista de la persona que se ha vacunado no es muy de esto porque si tú estás bien, si tienes virus, ¿a ti qué más te da? Eso le pasa también a los niños, ¿no? Pero desde el punto de vista de la epidemia, si tú tienes virus y contagias, o sea, transmites el virus, esto es un desastre. Es un desastre porque la vacuna tienen que tener estas dos
partes tienen que proteger a la persona y proteger a la población. Si tú te proteges y no proteges a la población, puede ser un problema. Por eso yo creo que estoy de acuerdo con que las medidas de contención de mascarilla, distancias sociales, se tienen que mantener, porque además hay un tema importante. La eficacia de las vacunas es eficaz con las medidas que estamos haciendo ahora. Es decir, si todos nos quitamos la mascarilla, igual la eficacia no sería igual de buena. Distinto es que tengamos el 100% de la población vacunada, que entonces no tienes grupos que te puedan infectar unos a otros. Pero en caso de que tengas solamente un 30% de la población vacunada, el otro 70%, si todo el mundo nos quitamos las mascarillas, probablemente la eficacia de las vacunas baje de forma radical, ¿no? Bueno, y preguntan, ¿un paciente hipertenso sin insuficiencia renal, creéis que llegará a ser considerado de riesgo para priorizar vacuna? ¿Solo con hipertensión? En las listas iniciales sí que aparecía la hipertensión como uno de los factores de riesgo, ¿no? Bueno, yo creo que al final es un sumatorio de factores y lo que no creo es que un paciente solo por tener hipertensión, con 50 años, por ejemplo, hipertensión, no creo que se priorice a la hora de la vacunación, ¿no? Creo que no. Yo pienso bastante con lo de la hipertensión, lo he comentado varias veces, que al ser población mayor la que iba mal, la prevalencia de hipertensión en esta población añosa es alta, entonces un poco, ¿no? Un poco ahí sesgado. Y bueno, yo creo, insisten si la vacuna que no afecte a los inmunosupresores, mucho miedo a perder el riñón por vacunarse. Yo creo que podemos tranquilizar en este sentido, no. ¿verdad? No. Lo que puede ser es que los inmunosupresores que estés haciendo pueden hacer que la eficacia de la vacuna sea menor. Es decir, si estás tomando pues, un inmunosupresor, si ese inmunosupresor afecta a la respuesta celular o afecta a la respuesta humoral, en cierto sentido, la inmunidad que tú montas va a ser menor. Pero igual que te ocurriría con la hepatitis B, insisto. La hepatitis B es una proteína, es una vacuna de proteína y por lo tanto, mejor. Quizás estos pacientes, y yo abundo en la idea que Emilio estaba diciendo hasta ahora, es muy importante, probablemente en el futuro, estas personas que están inmunodeprimidas por fármacos, etcétera, quizás sería bueno hacer un registro de ver exactamente qué capacidad tienen de producir anticuerpos. Y si realmente al final podemos encontrar un marcador, podemos decir si estas personas han quedado o no bien vacunadas a pesar de esos fármacos, ¿no? Pero no por motivo de seguridad, sino por motivo de eficacia. Vale, y por último, yo creo ya, pero no sé si la sabéis contestar, es el orden de vacunación después de ahora sanitarios y residencias han dicho a partir de 70, creo, en Cataluña, lo siguiente de riesgo no sabemos, ¿verdad? Cómo lo van a estratificar. Creo que no lo saben ni ellos. Yo he oído que hablaba el doctor Argimon y no tenían ni claro ellos cómo iban a hacerlo, o sea que... Yo creo que no lo saben. Ayer se decidió de que fueran los de mayores de 80, pero eso se decidió ayer. Quiero decir, esto va dando ciertos bandazos a veces, o bueno, hay que llevar un orden, también dependiendo del número de vacunas que recibamos, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que no, ninguno de nosotros está capacitado para decir el orden a continuación. Muy bien, pues yo creo que tenemos que dar muchísimas gracias a Emilio y a Felipe porque están muy ocupados y porque nos han dedicado mucho rato y nos han explicado un montón de cosas interesantes. Paso la palabra a Marta, la presidenta de la IRG. Si Luis le da... ¿Vale? Ya está. Nada, solo decir que muchas gracias. Nos hemos alargado un poco, lo siento, no estaba previsto, pero como hemos dicho antes, era la primera. Vamos a colgar en el plazo máximo de una semana el vídeo para los que queráis volver a ver algunas partes. Ha sido muy interesante, sobre todo las preguntas creo que hemos resuelto muchas dudas, ¿no? Ahí lo vais a tener y os vamos a seguir mandando correos para las próximas jornadas virtuales. Muchísimas gracias a todos. Pues gracias nuevamente por la invitación. Hasta otra vez. Gracias. Venga, gracias por todos. Adiós.